Habíamos dicho en la ocasión anterior que yo quería revisar el texto extraordinario del mejor médico endocrinólogo que existió en el siglo XX, el doctor Gregorio Marañón, español, historiador, filósofo, escritor, y hemos estado empezando a revisar esto como la entrada para hacer algunos comentarios que tienen que ver con la época actual. Generalmente nos tenemos que referir a la historia de la humanidad, no simplemente a la historia de México, lo cual también es muy bueno, pero a la historia de la humanidad para dar paso a un comentario que sea de actualidad. Entonces me van a disculpar que como la vez pasada yo lea un párrafo del texto de Marañón sobre el resentimiento del emperador Tiberio. Dice el subtítulo: Resentimiento, generosidad, amor. Si repasamos el material de nuestra experiencia, es decir, los hombres resentidos que hemos ido conociendo en el curso de la vida, y los que pudieron serlo porque sufrieron la misma agresión y no lo fueron, sin embargo, la conclusión surge claramente. El resentido es siempre una persona sin generosidad. Sin duda, la pasión contra el resentimiento es la generosidad, que no hay que confundir con la capacidad para el perdón. El perdón, que es virtud y no pasión, puede ser impuesto por imperativo moral a un alma no generosa. El que es generoso no suele tener necesidad de comprenderlo todo y es por lo tanto inaccesible a la ofensa que supone el perdón. La última raíz de la generosidad es, pues, la comprensión. Ahora bien, solo es capaz de comprenderlo todo el que es capaz de amarlo todo. El resentido es, en suma, ahí en el plano de las causas hondas, un ser mal dotado para el amor y por lo tanto un ser de mediocre calidad moral. Digo precisamente mediocre porque la cantidad de maldad necesaria para que incube bien el resentimiento no es nunca excesiva. El hombre rigurosamente malo es solo un malhechor y sus posibles resentimientos se pierden en la penumbra de sus fechorías. El resentido no es necesariamente malo. Puede incluso ser bueno si le es favorable en la vida. Solo ante la contrariedad y la injusticia se hace resentido. Es decir, ante los trances en que se purifica el hombre de calidad moral superior. Únicamente cuando el resentimiento se acumula y envenena por completo el alma, puede expresarse por un acto criminal. Y este se distinguirá por ser rigurosamente específico en relación con el origen del resentimiento. El resentido tiene una memoria contumaz, inaccesible a tiempo. Cuando ocurre esta explosión agresiva del resentimiento, suele ser muy tardía. Existe siempre entre la ofensa y la vindicta, esto es la venganza, un periodo muy largo de incubación. Muchas veces la respuesta agresiva del resentido no llega a ocurrir y ésta puede acabar sus días en olor de santidad. Todo ello, su especificidad, su lenta evolución en la conciencia, su dependencia estrecha del ambiente, diferencia a la maldad del resentido de la del vulgar malhechor. Hasta aquí el doctor Marañón, y ahora vamos a pasarnos al momento actual, porque me parece que es un buen inicio para comentar aquello que casi todos ustedes seguramente ya han visto desde la semana pasada y que publicó el diario La Jornada en su portada, en su primera plana, me parece que el día 17,
en donde la imagen desconsolada, desolada, de Claudio X González Laporte, padre del infeliz muchachito Juniorcete, que trató de manejar la mal llamada oposición a la Cuarta Transformación, pues aparece sentado esperando, a la expectativa de ser recibido por la virtual presidenta de la República. Entre paréntesis, por favor, digan presidenta, porque hay algunos comunicadores y de mucho nivel que le dicen la presidente. Por favor, a mi excompañera, que es ingeniera y es doctora en ciencias, en sus títulos dice ingeniero bioquímico fulana de tal y doctor en ciencias fulana de tal. Hay un femenino que están ahora poniendo de moda en el lenguaje inclusivo, y no se atreven a decirle a nuestra presidenta electa, presidenta. Se oye muy feo, como decir la médico, la arquitecto, la ingeniero, no puede ser. Bueno, después de paréntesis, quiero decirles que me llamó la atención esta imagen, pero me dio mucho gusto, a pesar de que mi querido presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, pues dijo que las críticas, la fotografía y todo eran exagerados, porque él es una persona extremadamente generosa y sin rencores ni odios visibles para nada, y creo que desconoce la terrible o las terribles consecuencias morales de la venganza. Entonces, él dijo que le parecía que las fotografías eran un poco, digamos, agresivas, lo dijo de otra manera, muy prudente, pero a mí me dio mucho gusto por una razón muy peculiar. En el extremo oriente del municipio de Orizaba, que es un municipio pequeñito de 25 kilómetros cuadrados, donde yo me crié porque nací en Córdoba, pero a los 4 días de nacido, nací en el sanatorio de mi abuelo, que estaba en Córdoba, me llevaban a Orizaba de chiquillo, bueno, 4 días. Yo me crié en Orizaba y para mí, mi condición de orizabeño es mi patrimonio emocional, intelectual, recuerdos, historia, etc. Y al extremo oriente del municipio de Orizaba había un lugar maravilloso a la falda de un cerro que se llama Escamela. Escamela es una forma española de decir escamilla, o escamilla es una forma de decir escamela, escamas pequeñas, no sé por qué se ha llamado así. Y al pie exacto del cerro hay 34 nacimientos de agua purísima, purísima, extraordinaria, y que fueron formando un pequeño lago al que muchísimos orizabeños como su servidor y otros, entre muchos de ellos mis ancestros, mi queridísima y adorada abuela paterna y su señor esposo, mi adorado paparrico, don Enrique Hernández Fernández, junto con otros 2 orizabeños muy distinguidos, no me acuerdo de dónde yo se apellido Montiel, y ahorita me voy a acordar de otro, dueño de una tienda en el centro de la ciudad que se llamaba El Jonuco. Formaron un club que se llamó Ojo de Agua Club, porque así le decíamos nosotros a ese espacio, a esa lagunita formada por estos nacimientos maravillosos. En 1938, a raíz de un problema obrero que se suscitó entre la CROC y la CROM, los obreros de las fábricas textiles, los obreros de la cervecería Moctezuma, que fue un problema interno del todavía inicial Partido Revolucionario, llegó a Orizaba a mediar en este conflicto obrero, y a él le gustaba mucho nadar y bañarse con agua fría, porque el agua de Ojo de Agua es heladísima. Y entonces, entusiasmado, agradecido y con mucho gusto, alabó intensamente ante los entonces 3 o 4 socios de Ojo de Agua Club, y se le cambió el nombre de Ojo de Agua
y estaba inscrito en una placa de mármol que nadie veía y nadie conoció, y le cambiaron el nombre y le pusieron Balneario Cuauhtémoc Cárdenas, en honor al hijo del presidente, que tenía en esa época 3 años de edad. Por supuesto, el ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc, no lo sabía. Yo algún día se lo dije en el sepelio de uno de mis tíos políticos muy querido, que estaba casado con una prima hermana de Cuauhtémoc, Erindia Cárdenas, a quien le mando muchos besos, mucho cariño, mucho afecto, porque fue una mujer extraordinaria que crió unos hijos también extraordinarios. Y en el velorio de su esposo, me acerqué yo al ingeniero, nunca había hablado con él, y le platiqué esta anécdota, y Cuauhtémoc Cárdenas ignoraba que este balneario se llamara así. Bueno, resulta que cuando yo era chiquillo, pues yo realmente fui hijo de mi abuela. Y precisamente mis paseos, mi convivencia, mis comidas y mi deporte, que era la natación, lo hice precisamente en Ojo de Agua, donde además era el único en ocupar, también, valga la redundancia, el único vestidor que existía en el balneario. Todo lo demás eran 3 o 4 cabañas de mi querido Reinaldo, de María, de sus hijas, que vendían lo que nosotros llamamos memelitas y llaman también picaditas en Orizaba, con la que acostumbraban desayunar todos mis parientes, y que fue la adoración también en desayunos para mi familia, pero sobre todo para mi hermano Héctor Manuel, que acaba de fallecer. Pero de pequeño, y tuve 2 o 3 amigos cercanos, y uno de ellos, Ricardo Enrique Suárez Meneses, tenía un papá que, por algún contacto que tuvo con don Rómulo Farril, al rescatarlo de un accidente automovilístico hace muchos años, don Rómulo hizo algunas concesiones y acabó siendo el director de lo que fue el primer galerón de los laboratorios Sintex, aprovechando parte del nacimiento principal de Ojo de Agua, pues para sus productos. Ahí se trabajó y se descubrió el origen en una raíz que se llama cabeza de negro, y hay otra planta también, el origen de las hormonas sexuales que después dieron origen a la píldora. Y precisamente son 2 plantas que se dan únicamente en la región de Orizaba, sobre todo en la barranca de Metlaca. Bueno, pues entonces don Hugo Suárez Torrea, a quien por algunas razones le decían en Orizaba, empezado por mi papá, el Sapo Suárez, fue el primer director de Sintes allá, y desde luego mi amigo Ricardo Enrique, al que le decíamos el Chacho, pues fue uno de mis principales amigos de la infancia, y la primera vez que tuvo un nicho industrial, esa agua maravillosa que da origen a un pequeño río que desemboca kilómetros más allá en el Río Blanco, en esa enorme y maravillosa barranca o cañón del Río Blanco. Bueno, ahí vimos cómo tenía un cierto uso industrial el agua de ahí, no nos opusimos, y bueno, debe haber habido para los adultos del club alguna responsabilidad o algún convenio para que se usara esta agua en Sintes. Pero muy poco tiempo duró por el auge que tuvieron las hormonas producto de la explotación del Barbasco, y Sintex se trasladó a la Ciudad de México, y aquí se hicieron todas las demás cosas. Y enseguida llegó a instalarse ahí la primera planta fuera de la Ciudad de México. ¿De qué? De Kimberly Clark. Y se va convirtiendo poco a poco en depredadora de muchos de los bosques, antes de tener la concesión que los ha enriquecido impresionantemente de hacer el papel con el bagazo de caña, que es el desperdicio fundamental de los ingenios azucareros del Estado. Sobre todo del ingenio El Potrero, que es el segundo ingenio más importante del país,
y no recuerdo si también del ingenio de San Cristóbal, que es el principal y mayor ingenio del país, que está junto al río Papaloapan, frente a Cosamaloapan. Pero creo que hay un convenio con la fábrica de papel de Tustepec, que también usa el bagazo de caña, y entonces la materia prima para elaborar el papel de Kimberly-Clark, ya sea para limpiarse el fondillo, o para los Kleenex, o para lo que sea, y no dudo que también una mezcla también vaya para las toallas sanitarias, pues proviene del bagazo de caña de los ingenios veracruzanos, que no le cuesta nada porque es basura para el ingenio, lo venden baratísimo, y la papelera, como la de Tultepec, esta papelera de Kimberly-Clark, pues se ha hecho inmensamente poderosa y rica con eso, pero con un agravante. Ya no fue nada más que se llevara el agua de uno de los 34 nacimientos, se ha llevado el agua de todos los manantiales, de lo que yo sigo llamando con un amor profundo, Ojo de Agua, mi segunda casa. Y obviamente hemos hecho denuncias sin fin, porque ya a los 15 años yo fui y tengo todavía la credencial, el socio número 5 del Club Ojo de Agua. Ojo de Agua Club lo llamamos, ODA, para no cambiar, no confundirlo con ADO, que es Asociación Deportiva Orizabeña, de la cual mi padre era entonces, en los 2 periodos que fue presidente del club. Entonces, aquí es Ojo de Agua Club, ODA. Entonces, todas las ocasiones en que hubo la posibilidad de estar cercano a un líder laboral, que fueron muy importantes, los líderes sindicales en la región, Daniel Sierra Rivera, este otro hombre que era de Santa Rosa, que ahora llama Ciudad Mendoza, no me acuerdo ahorita me voy a acordar, ya me falla la memoria, pero presidentes municipales iban y venían, y ahí andaba el chamaco Netín tratando de conseguir que algo hicieran para controlar eso. Ya de adulto, ya trabajando aquí, tuve la oportunidad de colaborar con un amigo mío, que recién acaba de morir el año pasado, que tenía un programa de televisión, siendo él camarógrafo nada más. Se trató de ser reportero haciendo un programa donde preguntaba básicamente algo que después preguntó también a alguno de los colaboradores de Radio Fórmula: ¿usted qué opina de tal y tal cosa? Y me invitó a colaborar con él, entonces él hacía su programa, y al final a mí me daba la oportunidad, 5 minutos, de hacer un comentario cultural sobre el programa que había hecho. Que si son los ferrocarriles o que las mineras. Hicimos un programa extraordinario sobre la depredación brutal que hicieron sobre el cerro, que divide la región de Orizaba, que está a 1200 metros sobre el nivel del mar, de la región de Córdoba, que mide 630 metros sobre el nivel del mar. Hay un desnivel enorme, pero ahí, en un cerro llamado Cerro de Buenavista, se detenían todas las nubes que venían de la costa hasta antes de llegar a la Sierra Madre Oriental. Y de ahí la cantidad de lluvias, la extraordinaria vegetación, la maravillosa flora y fauna de esa parte llamada las altas montañas del estado de Veracruz. De Sotavento para acá venía todo, se detenía ahí. Pues llega un ilustre veracruzano y con su familia le compran a alguna empresa de Monterrey una planta enorme que se llama Cementos Veracruz, que queda en el municipio de Iztac, Zoquitlán. Iztac es blanco, Zoquitl es lodo, Itlán es lugar, y que está pegada a Orizaba y a donde corresponde el municipio de Zamela, y ahora una parte de Ojo de Agua, y desde luego la parte principal del pequeño río que se genera aquí. Pues nunca nos hicieron caso, sobre todo cuando yo traté de hablar con Javier Duarte, este depredador severo del estado, y que pues todos ustedes conocen, porque Javiercito, que perdió a su padre en un accidente,
pues fue casi adoptado por mi hermano menor, y Javier Duarte y mi sobrino menor, hijo de mi hermano Héctor Manuel, eran amigos íntimos de pachanga y de todo. Y pues ahí en la casa de mi hermano pasó muchas temporadas, comía, cenaba, hacía, pero nunca me quiso recibir para hablar de esto y del manicomio general del Estado que está en Orizaba y que han dejado en Obra Negra por mucho tiempo y que espero que ya haya rescatado el gobierno de la 4T. Pero, sabiendo que era Claudio X González Laporte, el director y dueño y socio principal de Kimberly Clark, los orizabeños conscientes lo hemos considerado siempre el peor depredador del municipio y de todo lo que era su flora y su fauna. Y el segundo y ahora el primer contaminador del Río Blanco, al llegar las aguas del río Ojo de Agua para allá. Y es después del río Coatzacoalcos el río más contaminado del país, sobre todo gracias a Kimberly Clark, gracias entre comillas. Entonces podrán imaginar que nuestra animadversión al señor Claudio X González Laporte y ahora a su querido y fallado o fracasado hijito, pues ha sido una cosa casi secular. Tenemos siglos de saber que quienes acabaron con esos lugares maravillosos o casi acabaron con ellos han sido precisamente este par de infelices que destruyeron la flora y la fauna de una de las dos regiones más hermosas del estado de Veracruz y quizá de la República Mexicana. Al grado que yo presumía diciendo, Orizaba tiene los alrededores más bonitos del país. Claro, ahora los tiene Coatepec. Y pues, sí, por supuesto, porque ni han depredado tanto, ni hay una fábrica de Kimberly Clark, ni hubo una y todavía hay mexicanos coatepenses muy distinguidos que son verdaderos defensores de la flora y la fauna, como pues, un queridísimo hermano político que tenemos, Mario Castorel y yo, que estamos haciendo ahorita este programa. Pero bueno, entonces a mí, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo respeto, como usted acostumbra a decir, sí me dio mucho gusto ver la imagen de este criminal, porque se necesita no tener ninguna calidad moral, por eso hablaba yo del resentimiento social, para acabar con un municipio al que ni siquiera han conocido este par de infelices. Porque creo, estás casi seguro, que nunca han visitado esta fábrica de Kimberly Clark, situada en Escamela, Veracruz, municipio de Iztazoquitlán y vecino inmediato del municipio de Orizaba, Veracruz, mi tierra querida. Y eso, que a ellos les debe haber provocado mucho placer, y muchos millones y mucho poder, a un pueblo maravilloso que somos los chayoteros, como nos han dicho siempre a los orizabeños, no a los periodistas vendidos. Nunca se lo perdonaremos a Kimberly Clark y consecuentemente mucho menos a sus depredadores infelices, ladrones y corruptísimos dueños. Entonces, señor presidente, con todo respeto, pero a mí sí me dio mucho gusto ver esa imagen de derrota de Claudio X González Laporte. Discúlpeme, presidente, mis emociones como mis sentimientos no se piensan, no se razonan. Los pensamientos y los sentimientos ni siquiera se traen acá. Pero sobre todo, la sensibilidad ante algunas cosas no se piensa, se siente. Por eso yo no estoy hablando de lo que sé y de lo que pienso, sino de lo que he sentido siempre, porque acabaron con mi querido Orizaba y acabaron con la flora y la fauna y acabaron en parte
y en mucho con la que fue mi segunda casa. Ojo de Agua, Veracruz, balneario Cuauhtémoc Cárdenas, aunque les pese a muchos.